La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nos tiene acostumbrados a titulares más que sorprendentes que luego resultan ser muy diferentes, pero en esta ocasión se ha superado de manera espectacular. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nos dice que México es el país en el que más clase media hay de toda la región. La clase media se dispara. ¿Tiene truco? Vaya que sí tiene truco. Acompáñame. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nos habla de algo, un milagro. La pobreza se desploma en México y la clase media crece a niveles de país no desarrollado, sino de país nórdico. Es una cosa increíble. Fíjate lo que nos cuenta. ¿Cómo ha aumentado la clase media en México con la cuarta transformación? Estos son datos del Banco Mundial, que muchas veces no está de acuerdo con nosotros incluso. Población en pobreza y clase media en porcentaje. En el año 2000, después de 3 sexenios de neoliberalismo, la clase media era el 18.1% de la población. Las personas con pobreza el 55.1%. Con Peña llega pobreza 35.3% y clase media 27.2%. En el 22, recuerden que aquí fue la pandemia, una caída del 8% del Producto Interno Bruto, es algo que vivió el mundo entero. En 2022 es la primera vez que en México hay más personas reconocidas como en clase media y menos personas en pobreza. Y luego viene el brinco del 2024. Comparen esto con esto. Hay más gente que tiene las principales necesidades resueltas, ya no hay vulnerabilidad, le llama el INEGI, frente al 21.7%, de acuerdo al Banco Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió en México? Se llama cuarta transformación, se llama gobierno humanista, se llama economía moral, derechos. Se llama maquillaje. Se construye una nueva política social de bienestar, de derechos. Miren aquí, del 22 al 24. Es espectacular. La pensión adulto mayor, de 3.850, pero en el 2022 a 6,000 pesos. En términos nominales, como si la inflación no existiese. Por persona. El salario mínimo del 22, 197 pesos, al 24, 260 pesos diarios. Vean el brinco. Maravilloso. Eso es por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cuál es el objetivo? Pues que siga la tendencia, que siga la transformación. Que siga la transformación. Los datos parecen espectaculares, ¿no? Son increíbles, ¿verdad? México es la campeona mundial de la clase media y no solamente aumenta la clase media, sino que lo hace más rápido que en ninguna economía, no solamente de la región, sino de los países de la OCDE. ¿Dónde puede estar el truco? Ay, mis queridos amigos, para no variar, vamos a hablar de todo ello. El umbral de clase media que está utilizando la señora Sheinbaum está basado en una definición mucho más que laxa de lo que es la clase media. De hecho, es una definición de clase media que se corresponde más con lo que llamaríamos pobreza en cualquier otro país. Es más, ese cambio, esa transformación que muestra no incluye ninguno de los baremos en los que ha cambiado esa definición, ni muchísimo menos utiliza términos reales. La propia comunicación del gobierno muestra que se considera clase media a aquella persona que gana más de $17 diarios. Increíble. Y que se considera pobre a quien gana menos de unos $8 diarios. Esta definición del Banco Mundial no es la de clase media que está ella intentando vender al mundo. Esta definición del Banco Mundial es para países en vías de desarrollo, países que están en la pobreza extrema y en los que empieza a elevarse la posición. En realidad, lo que te está diciendo la señora Sheinbaum es que ese supuesto aumento de la clase media no es nada más que el rebote en términos reales de lo que ha sido un desastre absoluto
absoluto y además, como no está teniendo en cuenta ni el aumento de la inflación, ni tampoco está teniendo en cuenta que la reducción de la pobreza viene de un aumento de subsidios, que por supuesto no es reducir la pobreza, sino subvencionarla, entonces lo que te está reflejando en realidad es que México continúa siendo, desafortunadamente, un país extremadamente pobre. Pero ¿cuál es el problema de utilizar una definición de clase media tan absolutamente vergonzosa? $17 al día. Pues obviamente que al utilizar la propaganda como lo utiliza para la pobreza, para el desempleo, etcétera, claro, quedan unas cifras que son irrisorias. No tiene ningún sentido que nadie que conozca México se crea que México es el país que tiene el menor nivel de desempleo del mundo después de Japón. No hay nadie que se crea que México es un país en el que tiene un porcentaje de clase media superior al de los países más desarrollados. Y no hay nadie que se crea que en México de repente se reducen los asesinatos y se eliminan los crímenes por arte de magia a cifras espectaculares. Ese es el problema, la propaganda, el maquillaje. Esa es la política de lo que ella llama la cuarta transformación. Los propios estudios de Coneval y de otras instituciones independientes muestran una evidencia completamente distinta, que la clase media robusta, lo que llamamos clase media en cualquier economía lógica, es muchísimo menos. Es un porcentaje que se mueve más bien cerca del 20%, algo que es normal en una economía como es la mexicana. Que esa reducción de la pobreza viene fundamentalmente de subsidios que no eliminan ni cambian la pobreza, solamente la subvencionan y la disfrazan. Y que ese aumento de la clase media lo está haciendo utilizando los baremos de lo que se considera mejora de el nivel de clase media en economías paupérrimas, no en vías de desarrollo normales o economías emergentes como la de México, no, sino economías en vías de desarrollo que vienen de pobreza extrema. Eso es lo importante. Lo triste es que la señora Sheinbaum considere que es un gran dato ese nivel de clase media en los $17 al día. A ver, un momento. Eso también es importante entender que, claro, ella se está poniendo en la época del neoliberalismo. ¿Pero qué época del neoliberalismo? Sí, lo que está poniendo son datos que en cualquier caso no reflejan datos en términos reales, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que está dando unos datos que por un lado están maquillados, por otro lado no reflejan la realidad y finalmente son tan extremadamente ridículos que no se los cree nadie. ¿Quién se va a creer que México tiene la segunda tasa de paro más baja del mundo? Claro, cuando se considera que no está parado cualquier persona que ellos llaman desanimados, hombre, qué cosa tan increíble, ¿no? El maquillaje, la propaganda, es lo de siempre. Y además, yo creo que esto también es importante llevarlo a un debate muy importante. Cuando esa transformación que ella comenta viene fundamentalmente de transferencias estatales, no de que esas personas estén saliendo de la pobreza o estén entrando en la clase media, sino de unas subvenciones que después lo que hacen además en un país que tiene los enormes retos económicos y fiscales que tiene México es empeorar todavía más las cuentas públicas y además perpetuar la pobreza, entonces lo que está generando es un problema a largo plazo mucho mayor. Es decir, está convirtiendo a la población en dependiente, que es al final lo que quiere siempre el socialismo. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. El socialismo no busca el progreso. Si buscase el progreso, no haría un espectáculo con una presentación que muestra que la clase media en realidad son pobres, como está mostrando los datos. No. Si de verdad le preocupase la pobreza, no daría datos en los que la pobreza está disfrazada por transferencias y subvenciones estatales. Es más, si le importase el desempleo, no diría jamás que México tiene la segunda tasa de paro más baja después de Japón. Este maquillaje demuestra que su objetivo no es el progreso ni la reducción de la pobreza, sino el control y la propaganda. Y ese es el problema, que no te engañen.